Hola a todos. En este trabajo vamos a dar a conocer las medidas tomadas por uno de los principales exponentes del radicalismo, Hipólito Yrigoyen. Comencemos con su obra de gobierno. El 2 de abril de 1916 se realizaron los comicios presidenciales bajo la nueva ley electoral, la Ley Sáenz-Peña. El radicalismo había postulado la fórmula Yrigoyen-Pelagio Luna, la cual resultó ganadora. El triunfo electoral significó la participación y la llegada al poder de los sectores medios, que por primera vez pudieron acceder a los cargos políticos de relevancia. Se impulsaron también varias leyes obreras y laborales como la jornada de 8 horas, y se asignó al Ministerio de Trabajo la función de mediación en los conflictos sindicales que involucraran a los trabajadores argentinos, ya que querían incorporarlos al sistema político. También se creó la Universidad del Litoral y el Patronato de Menores, y se firmó convenios con Inglaterra, Francia e Italia para la comercialización de granos. Pero su principal objetivo era terminar los excesos que habían cometido los sucesivos gobiernos del régimen, por los que se los llamó periodo conservador. Hacia el año 1917 se modificó el régimen electoral en la Carta Orgánica de la Municipal de Buenos Aires, aplicándose el sistema sufragio universal y la representación proporcional en el Consejo Deliberante. La tarea que había impuesto Yrigoyen se vio dificultada principalmente por no contar con mayoría en el Congreso Nacional para implementar sus reformas, ya que la minoría era radicales y los demás eran opositores. Más allá de esta desventaja, Yrigoyen llevó adelante una sistemática política de intervenciones a las provincias controladas por la oposición conservadora. En el año 1918, en la provincia de Córdoba, se gestó un movimiento de reforma política y educativa reformista que exigió cambios en los programas de estudio, concurso para acceder a las cátedras, renuncia de ciertos docentes y modernización pedagógica. El programa de los estudiantes incluía la exigencia de una autonomía universitaria y el libre ejercicio de la actividad política en los claustros, profesores, graduados, alumnos. La Universidad de Córdoba mantenía programas de estudios anacrónicos y un cuerpo docente anquilosado incapaz de toda renovación. El gobierno de Hipólito Yrigoyen, como dijimos, apoyó el movimiento y pronto la reforma se llevó a cabo. Los cambios realizados posibilitaron el cogobierno de estudiantes, graduados y profesores, la renovación de los programas de estudio y la apertura de formación superior a la clase media. A su vez, el líder radical sostuvo la autonomía de la universidad frente al Estado. En 1918, Alfredo Palacios encabezó una manifestación de unos 10.000 estudiantes convocados por la Federación Universitaria de Córdoba. El gobierno de Yrigoyen no ocultó su simpatía hacia los reformistas y bulló al crear nuevas universidades que ampliaron las oportunidades de acceso de la clase media a los altos estudios. Esta reforma se extendió hacia otras universidades. Al estallar la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Victorino de la Plaza declaró la neutralidad argentina ante el conflicto, e Yrigoyen, pese a las presiones inglesas, la mantuvo. Durante la gestión radical, el Estado Nacional entabló negociaciones muy ventajosas con los aliados para la venta de productos argentinos, lo cual significó la política más acertada para desempeñar su rol de proveedor de alimentos y materias primas, que en ese entonces era Gran Bretaña. En el año 1917, un barco mercante argentino fue hundido por un submarino alemán en la que poco después el embajador del Imperio Germano fue expulsado. En la mente de un humanista no podía caber la posibilidad de participar en una guerra tan cruel, pero en la mente de un antiimperialista tampoco podía caber la posibilidad de que una potencia extranjera destruyera barcos nacionales. Pero en su vida a Yrigoyen nadie le había podido negar nada. Sus palabras, su temple, su persona inspiraban una confianza en la que nadie pudo desconfiar. Los germanos no solo indemnizaron a la Argentina, sino que hicieron un acto de desagravio para pedir perdón por los daños. Un ejército en plena guerra pidiendo perdón en un lejano país. Finalizada la guerra, Argentina no había participado ni había estado cerca de hacerlo. Nuestra república nuevamente mostró su firme convicción de paz y humanismo, pero el mundo
habría de mostrar nuevamente su faceta inhumana e injusta. El gran concierto de las naciones capitalistas nuevamente demostraría que no compartía las sanas intenciones de nuestro país. Con el objetivo de buscar la paz y prevenir una nueva guerra, se crea la Sociedad de las Naciones. Se creaba para buscar la paz y no se incluía a todas las naciones. No podían participar los países derrotados y no se garantizaba la igualdad jurídica de las naciones, es decir, que los países no tenían el mismo poder dentro de la organización. El caudillo quería que haya igualdad jurídica, que un país, más allá de ser grande, chico, fuerte, débil, con poder económico o sin él, debería tener el mismo derecho que los demás. Así fue que Irigoyen le dijo al representante argentino que propusiera una enmienda para que se acepten los países vencidos y que se permita la igualdad jurídica de las naciones y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero se dijo que el reclamo argentino se postergara hasta la sesión del año próximo. Tras esto, Irigoyen junto a su ministro de Relaciones Exteriores, Honorio Pueyrredón, tomó parte en las sesiones de la Liga de las Naciones y otorgó el retiro de los argentinos de la Liga. Durante su gobierno, debido a la guerra, hubo dificultades del comercio exterior, lo que produjo una inflación. Se redujeron las exportaciones y las importaciones, pero años más tarde creció la demanda de productos primarios argentinos en Europa. Hacia el año 1918, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, estalló una huelga en los talleres metalúrgicos de Pedro Bacena en la que los obreros reclamaban mejores salarios y mejora en las condiciones de trabajo. A pedido por Irigoyen, se realizó una represión policíaca y militar, lo que culminó más tarde en una emboscada que terminó con varios trabajadores muertos. Se costaron la vida de más de un centenar de personas, motivo por el cual se recuerda a esas jornadas como la Semana Trágica. La Revolución Rusa trajo consigo la Semana Trágica, en la que los sectores altos y medios tenían miedo de que en el país predomine el comunismo, ya que el anarquismo había colapsado. A partir de 1914, los enfrentamientos entre obreros y patrones se agravaron, en gran parte debido a que la situación económica empeoró. En primer lugar, por la desocupación en aumento y en segundo término, por una inflación creciente que afectaba el poder adquisitivo de los trabajadores. Las organizaciones sindicales convocaron una huelga general en la que intervino el ejército, la policía y grupos de civiles armados que constituyeron la Liga Patriótica Argentina, que estaba controlada por los conservadores. El gobierno radical intentó mediar en los conflictos, resolviendo en muchos casos a favor de los reclamos sindicales, provocando la irritación de los sectores conservadores porque este tipo de medidas contrastaba seriamente con las tomadas por los gobiernos oligárquicos que precedieron a Irigoyen. En la zona patagónica, dedicada a la producción lanar, se concentraba gran cantidad de mano de obra itinerante en la que muchos de origen europeo con experiencia sindical y también chilenos. A fines de 1920 se originó una huelga en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en reclamo de mejoras a las condiciones de trabajo rural, en la que se produjeron actos de violencia entre los manifestantes y la policía. Tras esto, el gobierno nacional envió como mediador al teniente coronel Héctor Varela del regimiento 10º de Caballería, pero un grupo no aceptó las condiciones y reinició la huelga. En agosto de 1921 se declaró la huelga general en el territorio. Se tomaron rehenes y se incendiaron estancias. La Liga Patriótica Argentina actuó como grupo de choque contra los manifestantes. El gobierno envió nuevamente a Varela, quien realizó una brutal represión en la que incluyó fusilamientos masivos, torturas e incendios a graneros llenos de huelguistas. Este conflicto de la Patagonia nunca llegó a conocerlo Irigoyen. Para terminar, al finalizar su presidencia, el radicalismo era el partido político más poderoso del país. Hipólito de Yrigoyen logró poner a su sucesor como presidente del país, Marcelo Torcuato de Alvear, en la que asumió el 12 de octubre de 1922. Gracias por ver el video y esperamos que les haya servido.